La noticia del embarazo fue completamente inesperada y le cayó como un balde de agua fría. Sara miraba una y otra vez el test que tenía en la mano, mientras se culpaba por haber sido tan descuidada, pues ahora llevaba en el vientre al hijo de un hombre a quien jamás había amado. Verás, Sara había quedado atrapada en un matrimonio arreglado por sus padres, el cual fue un completo desastre. El hombre no era el buen samaritano que le había hecho creer a todos en su comunidad, sino que se trataba de un auténtico patán, quien no tenía respeto por nadie y solo le interesaba que su palabra se cumpliera sin importar sobre quién tuviera que pasar, incluso si se trataba de su esposa, la cual por ser muy joven había aguantado callada cada uno de sus tratos. Sus padres le habían enseñado que le debía obediencia a aquel hombre, por lo que ella jamás había hecho nada. Sara todas las noches se arrodillaba ante el Señor y le pedía porque la librara de todo aquello con su poder divino, pues el divorcio no era una opción, debido a que era mal visto y ella sería rechazada por su familia si se atrevía a solicitarlo. Tras 4 años de vivir siendo infeliz, una noche el teléfono de casa sonó. Al contestar la llamada, Sara quedó petrificada al escuchar al otro lado de la línea a las autoridades, quienes le informaron que su esposo acababa de tener un accidente. En aquel momento, la muchacha no supo cómo reaccionar. Apresurada, condujo hasta el hospital a donde fue llevado, pero su mente se encontraba en blanco, pues su cerebro aún no procesaba lo que estaba sucediendo. Ella cruzó el pasillo que conducía hasta la habitación en donde se encontraba el hombre que por muchos años le había hecho la vida imposible, y al mirarlo no sintió compasión por él. Lo único que ella quiso en ese momento es que éste no pasara la noche. El corazón de Sara se endureció tanto que cuando los médicos le informaron que lamentablemente su esposo se encontraba en coma y que su cerebro no daba señales de encontrarse con vida, ella tomó la decisión que lo desconectaran, pues aquel poder estaba en sus manos por ser su esposa. En aquel momento a Sara no le tembló la voz para pronunciar las siguientes palabras: «Por favor, desconéctenlo ahora mismo». Los doctores presentes miraron a la mujer muy sorprendidos, pues ellos esperaron que ésta rompiera en llanto o reaccionara de una manera diferente, como lo hacían muchos familiares a quienes le daban la misma noticia. Pero Sara tenía una actitud muy fría y parecía regocijarse con la situación. Finalmente, ellos obedecieron sin dar objeción a la decisión de la mujer, pues ella era la esposa y tenía todo el derecho sobre aquel hombre. Después de aquello, Sara salió de la habitación con una sonrisa en el rostro, sintiéndose finalmente en paz, creyendo que a partir de ese momento podría tener la vida que tanto soñó, lograr graduarse de una carrera y ser dueña de su propio destino. Días después de haber despedido por última vez a su esposo en el Camposanto, la mujer recibió la visita del abogado de confianza de la familia, y éste le entregó las escrituras de la casa que su esposo había dejado, así también la fuerte suma de dinero que el seguro de vida le brindaba. Aquello ilusionó mucho más a Sara, quien esa noche no pudo dormir de la felicidad que sentía. Definitivamente su vida se había arreglado y podría seguir adelante con sus proyectos, los cuales se vieron truncados con aquel matrimonio, el cual sus padres arreglaron. Sara pensaba que todos aquellos años habían valido la pena, pues aún era joven y tenía mucho dinero, algo que le ayudaría a pagar sus estudios.
Así también lograría ser una mujer independiente y que ningún hombre jamás volviera a manejar su vida, por lo que tras inscribirse a la universidad comenzó a estudiar lo que siempre quiso en la vida: negocios internacionales, una carrera que la apasionaba y con la cual podría tener un futuro brillante gracias a su gran habilidad. La mujer comenzó a lograr sus sueños. Se encontraba cruzando el primer semestre y había comenzado a hacer amigos maravillosos, los cuales le hacían olvidar todo lo que tuvo que soportar durante años. Sus padres ya no manejaban su vida y tampoco tenía a un hombre junto a ella que le dijera qué era lo que debía hacer. La libertad de hacer lo que ella quisiera era lo mejor que le pasó en el mundo, se dijo la mujer mientras caminaba por los pasillos de la universidad, creyendo que por fin podría tomar las riendas de su vida. Pero momentos después, un mareo la invadió, algo que hizo que se agarrara muy fuerte de las barandillas de las escaleras. De pronto, unas terribles ganas de devolver lo que había desayunado la alcanzaron, y su mente comenzó a trabajar rápidamente. Aquel día llegó a casa temblando después de acudir a una farmacia, en donde compró un test de embarazo, rogando a Dios que no fuera cierto lo que estaba pensando, pues finalmente había encontrado el balance perfecto y estaba logrando lo que más quería. Un hijo sería una traba en su camino, se dijo horrorizada Sara mientras esperaba ansiosa los resultados. Y todo aquello se vio truncado cuando la prueba de embarazo reveló lo que más temía. Su esposo, antes de fallecer, la había dejado con un pequeño en la panza, recordándole que nunca podría librarse de él. Sara se agarraba la cabeza desesperada mientras fuertes sollozos salían de su garganta, lamentándose de su suerte. Ahora llevaba en su vientre al hijo de un hombre a quien no había amado, y lo peor de todo era que aquel embarazo arruinaría todos sus planes, pues tendría que priorizarlo a él sobre sus estudios, algo a lo que no estaba dispuesta. La muchacha entró en un estado de negación y durante las primeras semanas no salió de casa. Se la pasaba vagando por los pasillos, llorando a más no poder. Así también durante las noches no podía conciliar el sueño mientras trataba de pensar en qué sería lo correcto. Su salud mental comenzó a tambalearse y los nervios la sobrellevaron. Finalmente, Sara se atrevió a salir de casa, decidida a que nadie se enterara de lo que sucedía, pues para ella no era un logro el cual debía admirar, sino que significaba un atraso en su vida. Un hijo no arruinaría sus sueños de prosperar en la vida, pues sus padres querrían que ella se casara de nuevo, debido a que según sus creencias, una mujer no podría criar sola a un pequeño, por lo que tenía una sola solución: buscar un especialista que la ayudara a deshacerse del problema en el que se había metido. La muchacha hizo su vida normal, pues la panza aún no se le notaba. Ella ni siquiera se preocupó por asistir a los controles, pues estaba convencida de no tenerlo. Sara comenzó a salir a fiestas, algo que nunca había hecho cuando aún era adolescente, viviendo la vida loca que siempre quiso. Así también no se cuidó de las bebidas, sin importarle lo que pudiera suceder tiempo después. Los meses fueron pasando rápidamente y en aquel lapso de tiempo Sara intentó tomando algunos medicamentos que le recetaron para poner fin a su situación, pero todo lo que intentó fue imposible y el ciclo de la vida siguió su curso. La mujer, quien no aceptaba la realidad y poco le interesaba lo que pasara con aquel pequeño, debido a que su corazón se había curtido y se encontraba tan frío como un iceberg, por lo que comenzó a fajarse la panza, para que los demás no se dieran cuenta de que estaba embarazada.
Así también dejó de comer, pues de ninguna manera ella engordaría y dejaría de lado su vida. Aquellas acciones tuvieron consecuencias y cuando finalmente llegó el momento de dar a luz, el pequeño nació con problemas en sus extremidades, producto de que no tenía el espacio suficiente para desarrollarse. Sara miró con desprecio al pequeño que le entregaron y tomándolo entre sus brazos, rechazó la idea de ser madre de un hijo de su esposo. Así también, ella no quiso la responsabilidad de atenderlo, pues su condición la espantó, pensando que su vida sería terrible si tenía que encargarse de un inválido. Los médicos tuvieron al pequeño en observación debido a su condición, pues estos informaron que debía ser sometido a diversos tratamientos, los cuales le ayudarían a mejorar, algo que le vino bien a la mujer, quien comenzó a desligarse de sus obligaciones. Ella iba cada cierto tiempo a visitarlo, pero no se atrevió a ponerle un nombre, por lo que fue bautizado por los médicos como Jesús. Él era muy risueño y se había ganado el corazón de muchos, menos el de su madre, quien con la excusa de que se encontraba estudiando, no se atrevía a quedarse mucho tiempo con él. El pequeño creció en un programa que tenía el hospital, en donde ayudaban a personas con necesidades especiales. Pero aún así, él añoraba a su madre como cualquier otro niño. Un día, muchos años después, cuando la mujer logró graduarse, cansada de tener que ocultar que tenía un pequeño y que éste la retuviera para poder ejercer su profesión debido a que tenía que asistir a las diferentes terapias, decidió firmar los papeles para darlo en adopción. Los médicos intentaron hacerle entrar en razón, informándole que actualmente existían tratamientos para que Jesús volviera a caminar. Pero ella rechazó toda idea diciendo: «Él jamás servirá para nada. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Jamás tuve intenciones de tenerlo y mucho menos ahora que se ha vuelto una carga para mí». Jesús vio a su madre marcharse mientras él se encontraba en una cama del hospital. El pequeño sollozó y pidió por ella como si supiera lo que estaba pasando, pero ésta no se conmovió y sin amilanarse salió por la puerta de la habitación de su hijo. El pequeño conoció el rechazo desde el primer día de su vida y aunque él amaba a su madre como cualquier pequeño de su edad, ésta no tuvo reparo en dejarlo a su suerte, sin importarle lo que sucediera con él o en las manos de quien cayera a partir de ese momento, pues ese ya no era su problema. Una mujer quien llevaba muchos años trabajando en la sala de cuidados especiales se compadeció del pequeño Jesús, que lloraba por su madre, y ésta lo acunó entre sus brazos, calmándolo contra su pecho. Doña Carmencita tenía casi 55 años cuando lo tomó bajo su cuidado. Ella estaba a punto de jubilarse en poco tiempo, pues sus años de servicio habían acabado. Además, se sentía cansada y ya no tenía responsabilidades con nadie. Pero Jesús le dio una nueva razón de ser. Este era un pequeño que fue rechazado por todos los padres que buscaban adoptar, pero para aquella señora era perfecto. Solo necesitaba de un poco de amor para poder salir adelante. Doña Carmencita fue quien costeó todas las terapias que necesitaba. Ella no escatimó en gastos con respecto a él y con el paso de los años solicitó su adopción. El juez que evaluó el caso del pequeño Jesús no dudó en concederle aquel pedido, pues la mujer demostró que realmente lo quería. Desde ese momento la vida de Jesús cambió. Y cuando éste tuvo 15 años, finalmente pudo caminar a pesar de que se manejaba con muletas. Él era muy feliz con la oportunidad que le estaban dando. Todo gracias a su amada madrecita, quien desde el momento en que se cruzó en su camino, no dejó de luchar por él. Si no fuera por ella, quién sabe dónde estaría, se dijo el muchacho.
Jesús era muy inteligente y con el paso del tiempo se destacó mucho en los estudios, a la par que llevaba sus terapias y finalmente le dio la dicha a su madre de verlo graduado en una importante carrera, la cual lo llevó a conseguir un trabajo muy bien posicionado. Gracias a Dios, el muchacho pudo hacer una vida normal y el problema con el que había nacido apenas si se le notaba, si no fuera por una pequeña cojera que le había quedado, por lo que casi nadie conocía su historia. El primer día en el trabajo, Jesús demostró sus habilidades siendo felicitado por el propio jefe, quien le dijo lo orgulloso que estaba de él. Este tenía muchos empleados en el gran edificio, pero aquel muchacho sobresalía entre todos, y en poco tiempo lo ascendió a su despacho, en donde Jesús jamás imaginó que se toparía con una persona de su pasado. Allí frente a él se encontraba su madre, Sara, la mujer que lo había rechazado y abandonado en un hospital. Jesús jamás olvidó su rostro, pues doña Carmencita siempre le había hablado de ella, y guardaba una fotografía, pues su nueva madre consideraba que él debía tenerla presente en su vida. El muchacho, lejos de sentir resentimiento, añoró poder confesarle que era su hijo, pensando que tal vez ella ya hubiera cambiado de opinión con respecto a él. Con el paso de los días, Jesús intentó ganarse su confianza, esperando el momento para confesarle su verdadera identidad, hasta que finalmente pudo hacerle frente, y un día mientras se encontraban a solas en la oficina, le dijo que su nombre era Jesús. Así también le contó su historia, dejando a la mujer muy sorprendida. Sara lucía nerviosa al volver a ver a su hijo, y entre lágrimas le suplicó que la perdonara. Así también le pidió que no dijera ni una sola palabra de su procedencia a su jefe, pues ella estaba iniciando una relación con él y no quería que se enterara de lo que había hecho en su pasado, justificándose y afirmando que en aquel tiempo había sido una mujer muy tonta y que estaba muy arrepentida de sus acciones. Jesús, quien no tenía malas intenciones, accedió y pensó que a partir de ese momento él podría tener una mejor relación con su madre. El muchacho se encontraba feliz de que todo en su vida se estuviera arreglando. Sara se mostraba muy afectiva con él y le tenía especial confianza en el trabajo. Esta solía acompañarlo a comer con la excusa de conocerse mejor, hasta que un día ella le pidió un favor, el cual él no pudo rechazar, pues sus ansias de agradar a su madre eran muy grandes. La mujer le dio un dinero el cual debía guardar muy bien entre sus cosas. El muchacho estaba muy nervioso, pero lo hizo sin imaginar que ella le estaba tendiendo una trampa. Pues pocos días después, el jefe de la empresa citó a una reunión en donde informó que se había perdido un dinero en la oficina y que uno de los presentes debía ser el responsable. De pronto, el hombre lo señaló y sacó de su bolsillo el paquete que Jesús había guardado en su locker días atrás. Jamás imaginé que me harías esto, muchacho, pero gracias a Dios, Sara pudo encontrar esto entre tus cosas. Eres una decepción y quiero que te vayas inmediatamente de mis oficinas. Jesús intentó justificarse, pero no lo dejaron siquiera hablar, y unos guardias que custodiaban la puerta principal lo echaron. El muchacho sintió un gran dolor en el corazón, pues su propia madre le había dado la espalda. Pero esta vez, él era un hombre hecho y derecho, quien no quedaría con los brazos cruzados. Fue así como decidió hacer algo que jamás pensó.
Este recopiló todas las fotografías y exámenes médicos que su querida madrecita Carmen guardaba, así también su partida de nacimiento, en la cual decían los nombres de su madre biológica, y escribiendo una carta que iba dirigida a su jefe, este le contó toda su historia y le advirtió sobre la mujer a la cual le tenía especial confianza, pues ésta era capaz de todo con tal de que nadie se interpusiera en su camino. El hombre recibió la misiva de Jesús y quedó paralizado al darse cuenta que su nueva pareja le había ocultado algo terrible, y además tenía el corazón tan negro que había hecho que trataran a su propio hijo como un ladrón. Fue así como Sara fue echada de la empresa, y además perdió toda oportunidad con aquel hombre, quien era un gran partido. Así también, Jesús fue contratado nuevamente después de que su jefe se disculpara con él por todo lo que había tenido que pasar por culpa de aquel malentendido. Queridos amigos, las personas que obran mal, tarde o temprano reciben su merecido. Gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con la siguiente reflexión. Bendiciones.